Hola compañeros, ahora yo voy a explicar lo que es la configuración interna del corazón. Primero vamos a hablar del lado derecho. Tenemos la aurícula derecha, que como recordemos está siendo bordeado por las orejuelas de la aurícula derecha, que, que tiene una apariencia rugosa en su interior. Y estas son el mayor punto de contractividad de las aurículas y tienen un flujo de sangre más turbulento en lo que es respecto a la aurícula. Vamos a ver que presenta varios bordes o superficies que tenemos superiormente. Tenemos la entrada de la vena cava superior y de las venas pulmonares. Inferiormente tenemos la apertura de la vena cava inferior, aquí en la entrada, y también medial y superior tenemos la abertura del seno coronario, que va a ser el retorno venoso de los senos coronarios. Superiormente tenemos la fosa oval, que en periodo fetal es la que se encarga de comunicar aurícula izquierda con aurícula derecha. Y aquí tenemos en esta parte un limbo, que es el limbo de la fosa oval, que está adosada a la fosa oval. También tenemos en el seno, en la abertura del seno, tenemos la válvula del seno, o también es llamada el tendón de Toboro. Eso sería con respecto en cuanto a aurícula derecha. En cuanto al ventrículo derecho, que está situado inferiormente, que recibe todo el drenaje venoso de aurícula. Tenemos que está formado por músculos papilares, que son anterior, septal y posterior. Y estos se dividen a su vez en primer orden, segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden están alusadas a las cuerdas tendinosas, que son estas, las que son de la válvula tricúspide, y las segundas son trabéculas, que están en la pared, y trabéculas septomarginales. Tenemos que va a conectarse aquí con la válvula tricúspide, va a recibir todo el retorno venoso de aurícula que llega de las venas cavas, y cuando se llena esto va a bombear toda esa sangre. La va a bombear a través de la válvula pulmonar, que es esta, hacia los pulmones, para que puedan hacer su cambio de sangre, y va a mandar todo esto a ese lado a través de la válvula pulmonar. Y nada más. También tenemos del lado de las aurículas del lado izquierdo, tenemos la aurícula izquierda, que también está siendo abrazada por las orejuelas. Esta es más estrecha y profunda, profunda y larga que la aurícula derecha. La superficie es más lisa y menos accidentada, y la válvula tiene la válvula bicúspide, que es esta, la que va a hacer que toda la sangre proveniente de las venas pulmonares se vaya a ventrículo izquierdo, y en ventrículo izquierdo, que está conectado a través de la válvula aórtica, se vaya hacia la aorta. Tenemos que estos también tienen músculos papilares de primer, segundo y tercer orden, y de los papilares tiene papilares anterior en la pared septal, papilares posteriores y en la región posterior de la cara libre. Y tenemos que también tiene trabéculas, que aquí se ven, son como laberintos, y de tercer orden, que son rugosidades en la pared interna. Y esto sería todo lo de configuración interna todo lo que tiene.
Y ahorita voy a explicar lo que serían la conexión de corazón. De Toboro. Eso sería con respecto en cuanto a aurícula derecha. En cuanto al ventrículo derecho, que está situado inferiormente, que recibe todo el drenaje venoso de aurícula. Tenemos que está formado por músculos papilares, que son anterior, septal y posterior. Y estos se dividen a su vez en primer orden, segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden están alusadas a las cuerdas tendinosas, que son estas, las que son de la válvula tricúspide. Y las segundas son trabéculas, que están en la pared, y trabéculas septomarginales. Tenemos que va a conectarse aquí con la válvula tricúspide, va a recibir todo el retorno venoso de aurícula que llega de las venas cavas, y cuando se llena esto va a través de la válvula pulmonar, que es esta, hacia los pulmones para que puedan hacer su cambio de sangre, y va a mandar todo esto a ese lado a través de la válvula pulmonar. Y nada más. También tenemos del lado de las aurículas del lado izquierdo, tenemos la aurícula izquierda, que también está siendo abrazada por las orejuelas. Esta es más estrecha y profunda, profunda y larga que la aurícula derecha. La superficie es más lisa y menos accidentada, y tiene la válvula bicúspide, que es esta, la que va a hacer que toda la sangre proveniente de las venas pulmonares se vaya a ventrículo izquierdo, y en ventrículo izquierdo, que está conectado a través de la válvula aórtica, se vaya hacia la aorta. En la pared septal, papilares posteriores, y en la región posterior de la cara libre. Y tenemos que también tiene trabéculas, que aquí se ven, son como laberintos. Y de tercer orden, que son rugosidades en la pared interna. Y esto sería todo lo de configuración interna de todo lo que tiene. Y ahorita voy a explicar lo que serían la conexión de corazón. Bueno, ahorita voy a explicar lo que es el sistema de conducción. Tenemos que en la parte de la aurícula derecha tenemos un conjunto de células situadas por debajo de la entrada de la vena cava superior, que es el nodo sino auricular. Que este nodo, como es un conjunto de células, va a hacer que esas células se despolaricen de forma continua y alcancen espontáneamente el potencial umbral. La despolarización continua de estas, que es un potencial marcapasos, lo que va a pasar es que cuando alcancen el umbral va a desencadenar en un potencial de acción que se va a propagar a través de aurícula derecha a aurícula izquierda, haciendo que se contraigan y manden toda la sangre que tienen en su interior hacia los ventrículos. Igual en la aurícula inferior y medial tenemos esta parte, que es el nodo auriculoventricular, que está medial a la entrada de los senos del seno venoso coronario, que debería estar acá. Entonces está acá, que es lo mismo que él, recibe todo el potencial de acción de este nodo, y lo que va a hacer es que lo va a propagar a través de un ramo, que es el ramo auriculoventricular o haz de His. Va a hacer que se propague a través de todas las dos
los dos ventrículos, y esto está situado en el tabique interventricular. Tenemos también los ramos derecho e izquierdo de las. Como vemos aquí, las de His se bifurca en dos ramos, uno izquierdo y uno derecho, para cada ventrículo: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Los va a rodear casi en su totalidad hasta llegar al ápex del corazón, y después de esto ya tenemos las fibras las últimas fibras, que son las fibras de Purkinje, que lo que van a hacer es que van a conducir el potencial de acción desde van a conducir rápidamente el potencial de acción desde el vértice del corazón hacia todo el resto del miocardio, de los ventrículos, para que luego los ventrículos se contraigan y empujen las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, y así mandar toda la sangre a donde debe de ir. Y eso sería todo sobre el sistema de conducción. Para explicar la irrigación coronaria, que es la irrigación hacia el corazón. El corazón solo va a estar irrigado por dos arterias, que son las arterias coronarias. Una va a ser arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. Aquí las podemos observar. Esta es la primera, la izquierda, y esta es la derecha. La arteria coronaria derecha, esta va a irrigar la mayor parte del corazón. Exactamente va a irrigar todo el ventrículo derecho, excepto la parte izquierda de su pared anterior, y va a irrigar también la parte derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Mientras que la arteria coronaria izquierda va a irrigar al ventrículo izquierdo, la mayor parte de este, excepto la parte derecha de su pared posterior. También irrigará la parte izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho, y va a irrigar también la mayor parte del tabique interventricular. Estas arterias van a tener ramas. Estas las primeras ramas de la arteria coronaria izquierda. Tenemos que una vez que va a emerge, se va a dividir en dos ramas. De estas ramas, la primera va a descender inferiormente y es conocida como la arteria interventricular anterior, o también conocida como arteria descendente anterior. Esta arteria va a irrigar las dos terceras partes anteriores del tabique interventricular. Su siguiente rama es la arteria circunfleja izquierda. Esta va a rodear el corazón y va a dar diferentes ramas, que una de ellas, la más importante, es la rama marginal izquierda, y la podemos observar aquí. Y también va a dar unas ramas auriculares izquierdas. Mientras que las ramas de la arteria coronaria derecha va a tener, la primera es conocida como la arteria del nódulo sinusal, y también va a dar ramas auriculares para las aurículas. Otra rama es la del cono arterioso. Aquí la podemos observar cómo va a descender la arteria coronaria derecha. Su primera rama es la rama del cono. Por siguiente va a tener la rama marginal derecha, la cual esta va a irrigar la mayor parte de la cara anterolateral del ventrículo derecho. También esta va a tener arterias auriculares o ramas auriculares que van a irrigar la aurícula derecha. Otra arteria que va a tener es la arteria interventricular posterior, o también arteria descendente posterior. Y por último va a tener una rama del nódulo auriculoventricular, que aquí la podemos observar. Esta va a irrigar al nodo sinusal y al nodo ventricular. Mientras que el drenaje venoso del corazón, va a tener solo dos grupos de venas. Unas van a depender del seno venoso y otras no. Las venas que no dependen del seno venoso son venas cardíacas anteriores o accesorias. Estas drenan directamente de la aurícula derecha y pueden ser de 2 a 3. Aquí las podemos observar en la vista anterior.
También se encuentran las venas cardíacas mínimas o también conocidas como de Tabesio. Estas pueden estar en cualquier parte del corazón y van a drenar directamente en la cavidad que se encuentre. Mientras que las del seno venoso, el seno venoso es una estructura importante en lo que es el drenaje. En el seno venoso se va a recoger la sangre del corazón y la van a drenar en la aurícula derecha. Las venas que drenan del seno venoso se encuentran la vena coronaria mayor o cardíaca magna, que aquí la podemos observar en una visión posterior-inferior. Estas se van a encontrar en el surco interventricular anterior, que después van a seguir al surco coronario hasta drenar al seno venoso. Aquí podemos observar el seno venoso. Luego está la vena posterior del ventrículo izquierdo, aquí lo podemos observar. Puede drenar en la vena coronaria o en el seno venoso. Otra es la vena cardíaca media, aquí la podemos observar. Y otra es la vena cardíaca menor, esta se va a situar en todo el surco coronario, que va a estar entre la aurícula y el ventrículo derecho. Y por último encontraremos a la vena oblicua de la aurícula izquierda. Aquí la podemos oír. Sistema de contracción: sístole, diástole. La sístole es la fase activa, la etapa de mayor consumo de oxígeno del ciclo cardíaco. Se inicia con la contracción ventricular que eleva la presión hasta cruzar la existente en la aurícula izquierda. Ahí inicia la fase de contracción insovolumétrica. Cuando cruza la presión media o la presión diastólica aórtica, se inicia la fase expulsiva. Se reduce el volumen intraventricular hasta el fin de la fase expulsiva o volumen sistólico final. Después del cierre aórtico, sobreviene el inicio de la relajación insovolumétrica, de tal manera que la sístole se compone esencialmente de tres fases: la fase de contracción insovolumétrica, la fase expulsiva y la relajación insovolumétrica. La función sistólica es la capacidad del miocardio normal para variar la extensión del acortamiento para un grado dado de estiramiento inicial. La disfunción sistólica se produce por la pérdida de la capacidad contráctil del corazón, disminuye la fracción de expulsión ventricular y el gasto cardíaco. El corazón es entonces incapaz de expulsar el mismo volumen de sangre que le llegó desde las aurículas, y en consecuencia se reduce la dilatación de las cavidades ventriculares y la congestión venosa pulmonar. Diástole. Se refiere al llenado ventricular y por lo que clásicamente se considera está conformada por tres fases: el llenado rápido, diastasis y contracción auricular. La disminución de la distensibilidad se presenta fundamentalmente en la miocardiopatía restrictiva y en la pericarditis constrictiva, aun cuando en la isquemia aguda también aparece la relajación insovolumétrica, flujo rápido de llenado, llenado lento o diastólico y la replicación por la contracción auricular. La sístole consta de la fase contracción, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la contracción energética y rápida de las tibias parietales con elevación de la presión sin cambio del volumen intraventricular. La expulsión máxima es la apertura de válvulas similares que ofrecen máxima área al paso de la presión, flujo sanguíneo que sale rápido de los ventrículos. Expulsión reducida. Es la presión intraventricular que decae, disminuye el flujo sanguíneo y da inicio a la relajación ventricular. La diástole consta de las fases relajación insovolumétrica. Predomina la presión arterial media sobre el paso de la relajación intraventricular y se cierran las válvulas sigmoideas. El llenado rápido es la apertura de las válvulas auriculoventriculares con vaciamiento de las aurículas y llenado rápido de los ventrículos. La diastasis es la lentitud del flujo de las aurículas o los ventrículos y comienza la contractura auricular, cierre de las válvulas auriculoventriculares o presístole. El llenado por contracción auricular es la franca contractura de las aurículas, la preparación del inicio de la sístole. La función diastólica
es la capacidad del corazón para recibir el retorno venoso sistémico y que en el corazón representa el volumen diastólico. Esta función es dependiente de la relajación isovolumétrica y de la distensibilidad ventricular. La relajación isovolumétrica es la parte de la sístole que más va a influir en la diástole. Bien, ahora yo les hablaré sobre las arterias principales de nuestro corazón, empezando por la arteria aorta. Es la principal arteria del organismo por su tamaño y por el área que irriga. Sale del ventrículo izquierdo y se ramifica. Lleva sangre oxigenada y todas las arterias son ramas de la aorta, excepto la arteria pulmonar. Se va a dividir en aorta ascendente, arco de la aorta y aorta descendente. Bien, en la aorta ascendente surge del ventrículo izquierdo y se dirige hacia arriba y se sitúa en espiral alrededor de la arteria pulmonar. En su mayor parte está recubierta por pericardio. El arco de la aorta, en este trayecto se va a describir como una curva de concavidad inferior caminando hacia atrás y desviándose un poco a la izquierda. Y tenemos a la aorta descendente, que da ramas parietales para los músculos y huesos de la pared torácica y viscerales para los órganos que en ellas están. Se divide en aorta torácica y abdominal. Y bueno, en la aorta ascendente podemos encontrar arterias coronarias derecha e izquierda. Estas envían sangre al músculo cardíaco, proporcionando un suministro continuo de oxígeno y nutrientes necesarios para que se mantenga saludable y funcione con normalidad. Después tenemos a las arterias subclavia derecha e izquierda. La subclavia derecha arranca por detrás de la articulación esternoclavicular como una de las ramas terminales del tronco brachiocefálico. Se va a arquear superior y lateralmente para pasar anteriormente al ápice pleural en el espacio suprarretropulmonar a nivel de la raíz del cuello y posteriormente al músculo escaleno anterior. La arteria subclavia izquierda comienza en el tórax más abajo que la arteria subclavia derecha, como una rama directa del cayado de la aorta. Camina posterior a la carótida primitiva izquierda y lateral a la tráquea. Asciende y forma un arco lateralmente, pasando por delante del ápice pulmonar en el espacio suprarretropulmonar izquierdo y posteriormente al músculo escaleno. Y bueno, las relaciones que van a tener ambas arterias es que se van a presentar en su trayecto con el ápice pulmonar y con los escalenos anterior y medio, pasando entre ellos apoyadas sobre la primera costilla y atravesando el desfiladero de los escalenos en la base del cuello. A este nivel se relacionan además con los nervios del plexo braquial, que ya se han hablado anteriormente, y por tanto en la subclavia reconocemos un trayecto
preescalénico, interescalénico y posteroescalénico. Bien, por último quiero mencionar a las arterias carótidas o primitivas, derecha e izquierda. Son arterias de pasaje interpuestas entre la aorta o el tronco brachiocefálico y sus ramas terminales, las carótidas interna y externa. La carótida común derecha nace del cuello de la bifurcación del tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda se origina del arco aórtico a 5 milímetros por detrás y a la izquierda del tronco brachiocefálico. Y la terminación de las carótidas comunes está situada a nivel del borde superior del cartílago tiroides y está marcada por el seno carotídeo, y de este seno parten la carótida externa y la carótida interna. Además, sus relaciones van a ser adelante y medialmente con el tronco brachiocefálico, hacia atrás con la arteria subclavia izquierda, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, medialmente en la cara lateral izquierda de la tráquea, y lateralmente la arteria está separada de la pleura parietal del pulmón izquierdo, la vena intercostal superior izquierda. Para explicar la circulación mayor y menor, se dice que el corazón funciona como una bomba doble, ya que del lado derecho del corazón trabaja como bomba de circuito pulmonar o conocido también como circulación menor, y del lado izquierdo del corazón trabaja como una bomba de circuito sistémico o circulación mayor. La circulación menor inicia cuando la aurícula derecha recibe sangre pobre en oxígeno de todas las venas del organismo a través de las venas cava superior e inferior. Cuando esta aurícula se contrae, impulsa la sangre a través del orificio auricular ventricular derecho, que va a pasar por la válvula tricúspide hasta llegar al ventrículo derecho. La contracción de este ventrículo conduce la sangre hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar. Esta sangre en los pulmones se encarga del oxígeno del aire y lo que va a hacer es descargar el dióxido de carbono hacia afuera. Cuando esta sangre regresa al corazón llena de oxígeno a través de la vena pulmonar y va a desembocar en la aurícula izquierda. Circulación mayor, la sangre va a estar cargada de oxígeno y esta va a entrar en la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda va a contraerse, va a impulsar la sangre por el orificio auricular ventricular izquierdo, que va a pasar por la válvula mitral hasta llegar al ventrículo izquierdo. La contracción de este ventrículo va a impulsar la sangre que sale por la aorta y ya a sus ramificaciones, que va a llegar a todo el cuerpo, que va a suministrar oxígeno y nutrientes a todas las células y órganos de todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos, recordemos que son unos conductos por los que transita la sangre del corazón hacia todos los órganos del cuerpo y de regreso también. Se divide en arterias, venas y capilares. Tomemos en cuenta que las arterias son las que llevan la sangre lejos del corazón, y como es directamente bombeada del corazón, su presión es alta. Tienen menor volumen, que es solo del 15% de todo el volumen de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos dos tipos de arterias, que es la elástica, que es la de mayor calibre, que tiene mayor cantidad de fibras elásticas. Unos ejemplos serían la aorta o la carótida. Y tenemos la arteria muscular, que es de calibre medio. Tiene más músculo liso, por lo que son menos elásticas. Aquí podemos notar
no sé si se logra apreciar del todo, pero aquí viene la estructura de las arterias. Y después vamos a nombrar a las venas que llevan la sangre hacia el corazón, o sea que retornan la sangre. Es de una presión más baja porque ya no es bombeada directamente, sino que pasa por los capilares y eso lo vuelve más lento. Su volumen es de 65% aproximadamente, y vamos a encontrar venas de pequeño calibre o vénulas, venas de mediano calibre y de gran calibre. Hay que recordar que estas son menos firmes que las arterias. Después también vamos a encontrar entonces arteriolas, que son las responsables de regular el flujo hacia los capilares y también redistribuyen el flujo sanguíneo hacia las zonas que más lo necesitan. Son ramas de las arterias, por lo tanto son arterias más pequeñas y se conectan directamente a los capilares. Aquí tenemos una imagen o una representación que vendría siendo esta la arteria y sus ramificaciones vendrían siendo las arteriolas. Igual aquí una vena y sus ramificaciones que vendrían siendo las vénulas. Y te preguntarás, ¿qué son los capilares? Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños. Su pared está dispuesta por una sola capa de células dispuestas en una fila, que son las células endoteliales. Esto permite el intercambio de sustancias entre la sangre y la célula de los tejidos. Tienen un tamaño aproximado de 7 a 10 micras y se ramifican ampliamente de tal forma que ninguna célula del cuerpo se encuentra a más de 60 micras de distancia de cualquier capilar. Es una superficie corporal de intercambio de nutrientes y gases entre sangre y líquido tisular. La cantidad de sangre que fluya en un lecho capilar determinado depende fundamentalmente de la resistencia al flujo sanguíneo en las pequeñas arterias y arteriolas que suministran la sangre de ese lecho capilar. Así, la vasoconstricción de estos vasos disminuye el flujo sanguíneo del lecho capilar, mientras que la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo en algunos órganos, como el intestino. El flujo sanguíneo del intestino puede estar regulado por bandas musculares circulares denominadas esfínteres precapilares, que están situados en el origen de estos capilares. Vamos a encontrar tres tipos de capilares. El continuo es este y es en el que las células endoteliales vecinas están estrechamente unidas entre sí, como se puede apreciar acá. Se encuentran principalmente en músculos, pulmones, tejido adiposo y sistema nervioso central. En músculo, pulmones y tejido adiposo va a haber un canal intracelular estrecho que permite el paso de moléculas más pequeñas que las proteínas entre la sangre capilar y el líquido tisular, mientras que en el sistema nervioso central vamos a encontrar una unión más estrecha que contribuye a formar la barrera hematoencefálica. Dentro de estos capilares igual vamos a encontrar diferencias físicas. Algunas ya las había mencionado dentro de lo que ya había mencionado anteriormente de cada uno de los capilares, pero pues hay que recalcar algunas estructuras. Por ejemplo, aquí todos comparten lo que es el lumen y un núcleo endotelial. Igual va a presentar, por ejemplo, en el caso del capilar continuo, va a tener un espacio intercelular y una membrana basal. En el capilar fenestrado ya va a tener fenestraciones y en el discontinuo va a tener un espacio intercelular muy amplio. Eso sí ya lo había mencionado, pero no está de más recalcarlo. Conforme al intercambio de líquidos a nivel capilar, tenemos que hidrostático facilita la salida de líquido desde el compartimento en el que se encuentra. La osmótica facilita la tracción de líquido desde el compartimento contiguo. En el tramo arteriolar inicial hay un mayor paso de líquido desde el compartimento vascular a intersticial por efecto de la presión hidrostática capilar. Esta presión va disminuyendo conforme se acerca a la porción venular. Asimismo, el paso de líquido del espacio intersticial al vascular se va incrementando desde la porción arteriolar
a la porción venular por efecto de la presión osmótica vascular. No todo el líquido que ha pasado a intersticio retorna a espacio vascular a nivel capilar, solo lo hace el 85% y el 15% restante lo hacen los capilares linfáticos. Por último, vamos a mencionar la vénula, que aunque ya la habíamos mencionado, nos falta mencionar una pequeña parte. Como lo dijimos, las venas más pequeñas son las vénulas o son ramificaciones de las venas y estas van a recibir sangre de los capilares. Venoso y gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen o la cantidad de sangre que el corazón envía a nuestro organismo, eyectado cada minuto. Hay una fórmula para determinar el gasto cardíaco y es esta. Es volumen sistólico por frecuencia cardíaca igual a gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón, o sea, cuántas veces nuestro corazón late en cada minuto. El volumen sistólico es la cantidad de sangre eyectada en cada sístole cardíaca y va a estar determinado por la precarga, poscarga y contractibilidad. Vamos a ver también cómo afecta cada una de ellas en el gasto cardíaco. Por ejemplo, si la precarga aumenta, va a aumentar el gasto cardíaco. Si la contractibilidad aumenta, va a aumentar el gasto cardíaco. Pero si la poscarga aumenta, se va a ver disminuido el gasto cardíaco. Precarga. Cuando nosotros tenemos los ventrículos llenos de sangre, las fibras musculares ventriculares se estiran para poder recibir y adaptarse a ese volumen. A eso nos referimos con precarga y está determinada por el retorno venoso, la volemia, la contracción auricular y la distensibilidad ventricular. Retorno venoso. Bueno, aquí tenemos que si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga y el gasto cardíaco. ¿Qué es el retorno venoso? Es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha y va a estar determinada por ciertos factores. Pero antes de mencionar esos factores, es importante nombrar la diferencia o distinguir la diferencia entre el sistema arterial y venoso. Bueno, vamos a tener que la sangre siempre va a fluir con más presión en lo que son las arterias y a menor presión en lo que es las venas. Aquí podemos ver que las arterias tienen de 30 a 40 miligramos de mercurio, mientras que las venas llevan una presión de 10 a 15 miligramos de mercurio. Bueno, la sangre va a ir del sistema arterial al sistema venoso, como se puede observar aquí. Y la sangre llega hasta el punto donde hay menor presión en todo el cuerpo, que es la aurícula derecha, que tiene 0 miligramos de mercurio. Esta vendría siendo la aurícula derecha. Bomba muscular. Del 30 al 40% de nuestra sangre se encuentra en miembros inferiores y la sangre logra llegar hacia la aurícula derecha por medio del sistema venoso. La presión en el sistema venoso está regulado por la función a la gravedad, lo que nos permite poder enviar la sangre desde el miembro inferior hasta la aurícula derecha es la contracción de los músculos del miembro inferior o de los miembros inferiores. Y también nos favorece que la presión venosa está regulada en función a la gravedad. Bomba respiratoria o diferencia de presiones intratorácicas. Cuando inspiramos o inhalamos, hay una expansión de la caja torácica. El diafragma desciende y esto ocasiona una presión intratorácica negativa. Cuando respiramos, lo que hacemos es quitar la presión de la caja torácica. Esto permite aumentar el peso en otras regiones del cuerpo. Entonces, si hay una presión torácica
negativa permite el aumento de la presión de otras regiones del cuerpo, como es la presión abdominal. Lo que pasa aquí es que nuestro organismo trata de estar en equilibrio y como hay una presión negativa a nivel del tórax, va a intentar aumentar esa presión, enviando mayor cantidad de sangre a la cavidad torácica. Entonces la presión abdominal comprime los órganos abdominales, enviando mayor cantidad de sangre hacia la cavidad torácica y como resultado va a llevar mayor cantidad de sangre hacia la aurícula derecha. Bueno, si hay retorno venoso aumentado, va a haber una precarga aumentada y un gasto cardíaco aumentado. El resultado final de estos factores ya mencionados es enviar la mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha. Distensibilidad ventricular es la capacidad de los ventrículos para adaptarse a los cambios de volumen sin aumento de sus presiones. Esto va a afectar al llenado ventricular rápido. Esto también puede describirse como la capacidad del ventrículo para ser flexibles, para poder adaptarse a la sangre que están recibiendo, agrandar sus cavidades y poder contener el volumen de sangre que las aurículas envían a los ventrículos. La contracción auricular es el último impulso para la última etapa de llenado ventricular. En el llenado pasivo recordemos que se envía el 80% de la sangre y el 20% que queda en las aurículas se contrae para terminar de llenar los ventrículos. Después vamos a encontrar la volemia, que es la cantidad de sangre circulante que determina la longitud de las fibras musculares al final de la diástole. Bueno, vamos a encontrar un volumen que es el volumen telediastólico, que son 120 ml, que llenan los ventrículos. Y lo que determina el volumen es cuando las fibras ventriculares se tienen que estirar para contener estos 120 ml. Solo se puede estirar de 2 a 2.2 micras. Postcarga. Es la tensión que los ventrículos soportan durante la eyección, equivale a la resistencia vascular, periférica sistémica para el ventrículo izquierdo y pulmonar para el ventrículo derecho. Es la presión de los grandes vasos que los ventrículos tienen que soportar para enviar esa sangre a los grandes vasos. Vamos a encontrar que tiene una resistencia vascular, que es la fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. Si la resistencia vascular aumenta, el flujo sanguíneo disminuye, y si la resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo aumenta, porque es menor la fuerza que se opone. La resistencia vascular aumenta en la vasoconstricción, que es cuando la luz del vaso sanguíneo se cierra, y disminuye en la vasodilatación. La luz del vaso sanguíneo se abre y permite mayor paso de sangre. Vamos a encontrar también una geometría ventricular, que es cuando hay un aumento de la poscarga. Por último vamos a encontrar la contractibilidad miocárdica, o también conocida como inotropía. Es la función contráctil del corazón. La interacción de los filamentos de actina y miosina producen un acortamiento del cardiomiocito. Cuando la contractibilidad miocárdica aumenta, el gasto cardíaco también va a aumentar.